¿sí? La meseta vertebral de la primera torácica superior con la meseta vertebral de T12, la meseta inferior. Lo mismo para la región lumbar, la meseta superior de L1 y la meseta inferior de L5. Estas curvaturas, perdón, en una vista anterior o posterior, bueno, hemos visto que la columna es rectilínea. Aunque si hay curvas transversales, bueno, ya eso ya es patológico, y es lo que mencionábamos en la mañana y hace un momento, que reconocemos como escoliosis. En el plano sagital o una vista lateral, la columna contiene 4 curvas. Estas 4 curvas corresponden a la lordosis cervical, a la cifosis dorsal, a la lordosis, a la lordosis lumbar y a la cifosis que forman la estructura del sacro. Bien, ahora, en cuanto a referencias, ¿se recuerdan? Para mañana vamos a tratar de palpar estas estructuras de referencia. El ángulo superomedial, tratar de que coincida con la apófisis espinosa de T3, perdón, de T1, la espina con T3, el ángulo inferior con T7, ¿de acuerdo? Las crestas ilíacas con L4, como se aprecia acá en la figura. Ahora, la aparición de estas curvas. ¿Okay? Si ustedes son curiosos bueno, y si reflexionan en lo que les voy a decir, ¿cuál es la actitud de los bebés al nacer? Bueno, de que estamos en el vientre, ¿cuál es la actitud? Perdón. ¿Cómo nos encontramos? Nos encontramos extendidos, nos encontramos flexionados, nos encontramos inclinados. Flexionados. Gracias, Fátima. Correcto. Nos encontramos flexionados. Ok, esa posición fetal en la que el feto termina de desarrollarse, sí, tiene un porqué de, bueno, cómo nacemos y cómo terminamos. En la medida que envejecemos, volvemos a esa posición de flexión. Ahora, conforme se da el desarrollo, sobre todo en los primeros años de vida, estamos hablando de los primeros 7 años de vida, que son primordiales para el establecimiento adecuado de estas curvas. En la medida en la que el centro de gravedad desciende desde el 0 mes de vida hasta el primer año, en el primer año ya el centro de gravedad ha descendido al punto anatómico en donde reconocemos y lo encontramos. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Se recuerdan a qué nivel? Termina instalándose nuestro centro. Chicos. El centro de gravedad, ¿a nivel de qué vértebra termina instalándose? Cristina dice torácico. Estaría muy alto, Cristina. Sería imposible que pudiéramos caminar. La sacral. Sí, correcto. Diana, Luis, Grecia. Es en la segunda vértebra sacra específicamente. Gracias para los que han respondido. Segunda vértebra sacra. ¿Ok? Al encontrarse ahí, permite un balance entre poder contrarrestar la acción de la gravedad cuando estamos de pie y poder a la vez realizar actividades como acostarnos, arrodillarnos, colocarnos en 4 puntos, etc. Ahora, perdón, el raquis cervical se articula con la caja craneal por detrás. Durante el proceso de evolución, ¿sí? En la medida en la que pasamos de la cuadrupedia a la bipedestación, encontrábamos estas variantes. El raquis cervical
no se articulaba donde normalmente se encuentra hoy, que es por debajo completamente, sino que se articulaba por detrás. Y durante la evolución, es decir, el paso de la cuadrupedia a la bipedestación, se fueron dando cambios. Y esa articulación del eje vertebral con el cráneo se fue moviendo desde la parte posterior hacia una parte más central. Acá. Ahora, al pasar a esta posición, sí, ya todo el peso del cuerpo ya no se repartía en 4 miembros, se repartía solo en los miembros inferiores. Entonces, esas dos fuerzas se terminan encontrando aquí, a este nivel. Y para poder equilibrar estas dos fuerzas, el centro de gravedad termina instalándose a nivel de S2. De los 0, perdón, de los 0 a los 2 meses, 3 o 4 meses, 7 u 8 meses, esto ya va llegando al año, 2 años, 7 años. En la medida que el centro de gravedad desciende, chicos, somos capaces, por ejemplo, yo no sé si han sido curiosos, si han visto, por ejemplo, el desarrollo de un bebé. En la medida en la que se mueve, sí, se desarrolla mejor. Es decir, hay que dejar que un niño se mueva, que se desplace, que se dé vuelta, ¿sí? Que se chupe las manos, que se chupe los pies. Es su manera de reconocerse, de ir creando un concepto y una imagen. Ahora, en la medida que el centro de gravedad desciende, somos capaces, por ejemplo, de encontrarnos en decúbito prono y poder extender la cabeza. Si el centro de gravedad continúa a nivel del occipucio, es imposible. Por eso es que los bebés de, por ejemplo, 2 meses, que el centro de gravedad se encuentra por acá, son capaces de extender muy bien la cabeza, de extender muy bien el cuello. ¿Okay? A los 2 meses, el bebé ya tendría que ser capaz de estar en prono y extender muy bien la cabeza. Luego, que desciende a la mitad de las torácicas, en el tercero o cuarto mes, que desciende más o menos a las lumbares, ya somos capaces de apoyarnos sobre nuestras manos, ¿sí? Y de extender el tronco superior y el cuello. A partir del octavo mes, del octavo al 12º mes, que ya empieza a descender más el centro de gravedad, entonces el bebé es capaz de gatear, ¿sí? Es capaz de, a los 10, 11 meses, incorporarse, tomándose, por ejemplo, de una silla, un sofá, para llegar a la bipedestación y empezar a hacer sus primeros pininos. Bien, ahora, la vértebra tipo. Perdón, ¿se recuerdan que hablábamos en la mañana de las partes que componen a una vértebra y que hay una vértebra tipo para cada nivel? Es decir, para el nivel cervical tomaban a C3, para nivel dorsal tomaban a T2, para nivel lumbar se podía tomar a L2 o L3. Pero en todas reconocemos casi las mismas estructuras. Cuerpo vertebral, arco posterior, apófisis articulares, pedículos, láminas, apófisis espinosa, apófisis transversa, 3 columnas, ya vamos a hablar de esto de las columnas, y el canal raquídeo. 3 columnas cuando están apiladas una sobre otra, ya les voy a explicar de qué se trata. Y en este modelo mecánico, como un rompecabezas, se puede apreciar el cuerpo vertebral, ¿sí? Aquí está todo separado. Aquí se puede apreciar cómo se unen estas estructuras, estos macizos que forman a las articulaciones sigapofisarias. Aquí están sus carillas articulares superiores, abajo las inferiores, los pedículos, las láminas que conforman el arco y la proyección posterior que conforma la apófisis espinosa. Cuando se unen todas, entonces se conforma una vértebra, cuerpo vertebral, pedículos, apófisis articulares, carillas superiores, carillas inferiores, apófisis transversas, láminas, arco, la unión de las láminas y apófisis espinosa.
Ahora, lo de las 3 columnas, ¿a qué se refiere? El apilamiento de los cuerpos vertebrales conforma la primera columna. La segunda columna está conformada por el lado derecho, ¿sí?, de todas las apófisis articulares, y el lado izquierdo formaría la tercera columna. ¿Okay? A eso se refieren las 3 columnas. Cuerpos vertebrales, apófisis articulares derechas, apófisis articulares izquierdas. Ahora, las curvas raquídeas hacen posible que se aumente la resistencia del raquis a las fuerzas de compresión axial. ¿Sí? Este autor, Delmas, estableció un índice ¿cuál es la palabra? Permítame. Un índice se me ha escapado la palabra. Un índice de acentuación, se puede decir, de las curvaturas a nivel de la columna vertebral. Bien, cuando no existe ninguna curvatura, ¿sí?, es muy poca la capacidad de soportar carga, ¿sí?, de una estructura rectilínea. Pero en la medida que se agregan curvas, si se fijan, la resistencia aumenta. Una curva, 2 curvas, 3 curvas. ¿Ok? Este índice de 5 en comparación con el de 1 de una rectilínea es bastante diferencia. Ahora, Delmas estableció que mientras más acentuadas están las curvas vertebrales, es más dinámico el raquis. ¿Ok? Entonces, este índice de acentuación, ¿sí?, aunque el raquis es más bajo, pero es más dinámico, ¿sí?, las curvas están más pronunciadas. En la medida que estén menos pronunciadas, encontramos que raquis intermedios, raquis estáticos, que no quiere decir que no se muevan, sino que, bueno, su movilidad está muy disminuida, ¿sí? Y esta acentuación de las curvas no es nada, o sea, ninguno de los dos extremos es bueno, ni muy acentuadas ni borradas. ¿Ok? Ya van a entender por qué. Más adelante les explico. Bien, entonces, tenemos la estructura del cuerpo vertebral. Importante reconocer que tenemos las dos caras, la superior y la inferior, también las podemos llamar mesetas. Tenemos en el reborde un rodete marginal a partir del cual se origina el anillo, las fibras del anillo fibroso, que es lo que conforman al disco intervertebral. Hay 3 sistemas trabeculares. ¿Se recuerdan cuando vimos las imágenes anatómicas? Veíamos una red dentro del cuerpo vertebral, una red entrelazada que conforman los sistemas trabeculares. Esta enfermedad de Sherman es la que les mencionaba en la mañana. La enfermedad de Sherman o cifosis del adolescente es algo más complejo, ¿de acuerdo? No es algo que se pueda corregir de manera activa y a través de estímulos adecuados que podamos proveer nosotros, y de manera activa con ejercicio orientado y supervisado. Eso es lo que se conoce como hipercifosis, lo que se genera a partir de esta enfermedad de base. ¿Sí? El acuñamiento de los cuerpos vertebrales a nivel dorsal es lo que hace que se presente esta condición de hipercifosis. Ahora, estas son las estructuras que se mencionaban. Del reborde se forma este rodete. Y a partir de este rodete se empiezan a generar las fibras del anillo fibroso que conforman al disco intervertebral. Ahora, esos 3 sistemas trabeculares están dispuestos de esta forma. Bien, en una vista anterior, el cuerpo vertebral se ve muy bien protegido porque los 3 sistemas se entrelazan y lo fortalecen bastante. Ahora, fíjense en esta figura, en la figura 22. Los sistemas van de cefálico a caudal, ¿ok? O sea, líneas verticales y líneas diagonales. Por ejemplo, este es el primer sistema, que va del cuerpo vertebral
a los macizos de las apófisis articulares y del cuerpo vertebral a la apófisis espinosa. El segundo sistema va de la parte inferior del cuerpo vertebral hacia las carías articulares inferiores y hacia la apófisis espinosa. Entonces, cuando se conjuntan los tres sistemas, ¿sí? El único sitio, si se fijan, si juntamos este con este y este, el único sitio débil de la vértebra es la parte anterior. Por eso es que a nivel dorsal, sobre todo, es muy propensa una persona a generar una fractura cuando se da una compresión axial. Por ejemplo, cuando una persona cae desde una altura considerable y cae sentado. Aparte de recibir ese impacto desde el coxis y que esa energía se transmita por todo el raquis, puede que una o dos vértebras a nivel dorsal paguen la factura y se genere esta fractura en cuña. Porque esta es la única parte de la vértebra en donde los tres sistemas no la protegen, solamente hay esta disposición trabecular vertical, no están estas longitudinales. Y por eso que se da muy a menudo esto de las fracturas en la parte anterior del cuerpo. Ahora, las divisiones funcionales de una vértebra. En una vista lateral se distinguen dos divisiones funcionales. Por delante, el cuerpo vertebral, que conforman así, apiladas una sobre otra, el pilar anterior. Y presten atención a esto, ¿ok? O capturan, o subrayan, o, bueno, o escriben. El pilar anterior tiene una función de soporte. O sea, el apilamiento de todos los cuerpos vertebrales tiene una función de soporte, de carga. Por detrás, el arco posterior está conformado por todos los macizos de las apófisis articulares y ese apilamiento conforma las columnas de las apófisis articulares y desempeña una función dinámica. ¿Ok? Función dinámica. Ahora, les voy a explicar algo. ¿Cómo se distribuye el peso? Ya voy a regresar a esto. ¿Cómo se distribuye el peso? Del 100% del peso que pueda generarse o una carga que pueda generarse sobre un segmento vertebral, el 70% lo debe soportar el cuerpo. El otro 30% se reparte entre 15 y 15. ¿Sí? Es decir, 15 para las apófisis articulares izquierdas y 15 para las apófisis articulares derechas. Eso nos da el otro 30% restante de la carga y cómo se distribuye cuando se genera una compresión axial. Bien. Ahora, siempre hablando de las divisiones funcionales de la vértebra, tenemos que, en sentido vertical, la disposición alterna de las piezas óseas y de los elementos de unión ligamentosa permite distinguir, según Smore, un segmento pasivo 1 y un segmento móvil 2. El segmento móvil comprende de adelante a atrás al disco, al agujero de conjunción, a las higapofisarias y al amarillo e interespinoso, ligamento amarillo e interespinoso. Vaya, esto del segmento móvil. ¿Ok? El segmento pasivo, ¿sí? Está conformado por la parte anterior del apilamiento de los cuerpos vertebrales. Ahora, esta pinza de Soyer ejemplifica cómo se comporta un segmento vertebral. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, ¿se recuerdan de estos ganchitos de ropa, verdad? De estos para colgar la ropa lavada. Cuando nosotros apretamos la pinza por detrás, ¿sí? Se abre en la parte anterior el espacio entre estas dos estructuras. ¿Sí? ¿Qué es lo que provocaría que se cierre esta pinza en la parte posterior? ¿La activación de qué estructuras?
No sé si han comprendido, chicos, hasta dónde vamos ahorita. Porque ese silencio me preocupa. Estamos hablando de un segmento vertebral. Sí. Por la mañana terminamos viendo el qué. Lo último que repasamos, ¿qué fue? Bueno, no, fue la parte vascular y nerviosa, pero antes de eso. Serían los músculos. Sí, correcto, gracias. Son los músculos, chicos. Entonces, si esta pinza se cierra, o sea, perdón, si cerramos por detrás la pinza y abrimos en la parte anterior, entonces es toda la musculatura posterior que lo que está haciendo es una acción de extensión en todo el raquis. Bueno, o en el segmento en el que se active la musculatura correspondiente. Bien, ahora, si soltamos la pinza, entonces este segmento anterior se cierra. ¿Sí? Si los músculos que se encuentran en la parte anterior del tórax se activan, entonces se cierra aún más este espacio y se abre en la parte posterior. Eso es la flexión. ¿Sí? Son los músculos que generan flexión del tronco. Bien, ahora, el segmento móvil, decían que estaba conformado por el disco intervertebral, el ligamento amarillo, las articulaciones higapofisarias y los ligamentos interespinosos. Ahora, cuando se extiende el tronco, hay estructuras que van a decir hasta dónde, ¿ok? La principal estructura, ¿sí? Si prestaron atención a lo que acabamos de repasar antes de esto, la principal estructura que se encarga de decir hasta dónde la movilidad de las dos divisiones funcionales de la columna, ¿cuál era? ¿Era esto o era esto? Vamos, chicos. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? A ver. Sí, está bien, de nuevo. De las dos divisiones funcionales de la columna, el pilar anterior, conformado por los cuerpos, perdón, y el pilar posterior, conformado por las articulaciones higapofisarias. ¿Sí? De estos dos, ¿a cuál se le confiere la función de movilidad y a cuál la de carga? Yo estaba preguntando por el de movilidad. La función dinámica. Correcto, la función dinámica. A la posterior sería. Ok, gracias, muy bien, a la posterior. Que no se les olvide, chicos. Y que no se les olvide para que entiendan por qué entonces tanto lío, ¿sí? Con los dolores lumbares, por ejemplo. ¿Ok? Fíjense bien, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esta carga, que normalmente tendría que ser 70% acá y 30% aquí, 15 a cada lado, ¿sí? Izquierda y derecha. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se pierde la curvatura fisiológica? Esta distribución de cargas se modifica y pasa casi a ser 50 y 50. ¿Qué es lo que sucede? Que estas estructuras que no están hechas para soportar carga empiezan a soportar más de lo que pueden soportar. ¿Sí? Valga la redundancia. Empiezan a recibir mucha más carga de la que están diseñadas para soportar. Porque estas tienen una función más dinámica. Estas tienen una función más de soporte. ¿Sí? Todo el apilamiento de cuerpos vertebrales tiene la función de soporte. Todo el apilamiento de articulaciones higapofisarias tiene una función dinámica. Entonces les decía, esta principalmente va a ser la estructura que diga hasta dónde se puede mover la columna. ¿Ok? Es la que se encarga de tasar la cantidad de movimiento que puede llevar un segmento hacia flexión, hacia extensión, hacia inclinaciones y hacia rotación. Bien.
Esta principalmente se encargaría de advertir hasta dónde. Y luego, pues, los ligamentos. Por ejemplo, en flexión, estos ligamentos posteriores se van a tensar. Lo mismo en la cápsula de la siga apofisaria. El ligamento amarillo también se va a tensar. Y el ligamento común vertebral posterior. Ahora, va a suceder al contrario cuando se vaya hacia extensión el raquis. Se va a tensar el ligamento longitudinal anterior y aquí va a haber un cierre de estas articulaciones, o sea, va a haber un pinzamiento, un choque, y lo mismo de las apófisis espinosas, va a haber un choque aquí. Eso es lo que va a decir hasta dónde, ¿ok? Hasta dónde puede extender la columna en X o Y individuo. Ahora se comprende. Sí, Sí. Bien, gracias. Esperaría que los demás también. Ahora, volver a repasar los ligamentos, ¿sí? Esto, si yo les pongo esta imagen, por ejemplo, yo creo que ustedes ya pueden identificar, ¿sí?, a qué corresponde cada uno de los números. Fíjense bien, esto es una vértebra, digamos, es una vértebra tipo tomada del segmento dorsal. Bien, puede ser T4, puede ser T5. Ahora, en una vista superior, en la parte anterior, ¿qué ligamento encontramos? Estamos hablando de esto, ¿eh? De todos los cuerpos vertebrales. No es el El longitudinal anterior. ligamento común vertebral anterior, perdón. Correcto. Muy bien, gracias. Es el ligamento longitudinal o común vertebral anterior. Bien. Ahora, esta es la parte posterior del cuerpo. Esto es el canal raquídeo. ¿Sí? Ahora, en la parte posterior, ¿a qué ligamento encontramos? el ligamento común El común vertebral. vertebral posterior. Posterior, correcto. ¿Cuál de los dos está inervado? El posterior. Ok, el posterior, muy bien. El posterior, por el nervio de Luschka, ¿ok? Es el único ligamento inervado, ¿sí? Es el primer mecanismo de defensa ante cualquier, ante cualquier invasión a este espacio. Que lo que puede invadir este espacio, sobre todo, son hernias discales, ¿ok? Ahora, esto es el arco compuesto por las láminas. Esto es la parte anterior del arco vertebral. ¿Cómo se llama el ligamento que se encuentra aquí? Tiene el nombre de un color. Ligamento amarillo. Ajá, muy bien. Ligamento amarillo. Bien, ya ven, ya llevamos 3. Ahora, estas son las apófisis transversas. Entre apófisis y apófisis encontramos otro ligamento. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese ligamento? De transversa a transversa. Ligamento intertransverso. Ajá, correcto, gracias. Casi se muerde la lengua y ese es intertransverso. Ligamento intertransverso. Realmente sí, si lo mencionan, cuesta un poquito. Ligamento intertransverso. Ahora, tenemos en la parte posterior, esto es la apófisis espinosa, y tenemos los que están prácticamente en el ápice de la apófisis espinosa, es decir, en la puntita. Bien, y va en toda la columna. ¿Cómo se llama ese ligamento? Ligamento espinoso. Ajá, le falta el nombre, solo el apellido. Interespinoso. Vaya, es el Supraespinoso. supraespinoso, correcto. Supraespinoso. Muy bien, supraespinoso. Y este sí es el interespinoso, el número 4. Interespinoso, que va entre los espacios de cada apófisis espinosa, y sobre cada apófisis espinosa va el supraespinoso. Ahora, esto de acá son los ligamentos de las interapofisarias.
Ligamentos de las interapofisarias. Y esto que ven aquí, ¿qué es? Está entre cada espacio vertebral. El disco intervertebral. Ajá, correcto. El disco intervertebral. Y no es que tenga una forma completamente circular, como lo ven. ¿Sí? Está adaptado a la forma de los cuerpos vertebrales. Pero como lo ha dicho el compañero, está en lo correcto. Esto es el disco intervertebral, que está compuesto por estas fibras así radiales, que son las... Anillo El anillo fibroso. fibroso. Correcto. Estas son las fibras del anillo fibroso. Y en el centro tenemos al... Al núcleo pulposo. Muy bien. Núcleo pulposo, gracias. El núcleo pulposo. Muy bien. Ahora, ¿cómo está compuesto ese disco intervertebral? Lo acaban de mencionar ustedes. Está compuesto por dos estructuras principalmente, el núcleo pulposo y el anillo fibroso. El núcleo pulposo realmente es una gelatina transparente, casi 100% agua, es muy hidrófilo y químicamente está formado por una sustancia fundamental a base de mucopolisacáridos. No tiene vasos sanguíneos ni nervios, no está inervado. ¿Okay? Y el anillo fibroso es una sucesión de capas fibrosas concéntricas cuya oblicuidad está cruzada, ¿sí? Y va desde la parte más interna hacia la parte más externa, en donde en el centro son casi horizontales y en la periferia son casi verticales, o sea que van cambiando de disposición en la medida que se acercan a la periferia. Y aquí lo tenemos. Ahora, muy hidrófilo, el núcleo, muy hidrófilo, es decir, muy afín al agua, ¿okay? Absorbe agua. Nosotros, en las mañanas, sobre todo ustedes, chicos que están jóvenes, en las mañanas somos entre 1 o 2 centímetros más altos que si nos medimos al finalizar el día. Sobre todo si tenemos una jornada en la que nos toca pasar mucho tiempo de pie o caminando. Esto es gracias a que durante el reposo y en posición supina, es decir, una posición horizontal del cuerpo, las células que se encuentran en el interior del núcleo pulposo, ¿sí?, que son los glucosaminoglicanos, absorben agua. Un glucosaminoglicano es capaz de absorber hasta 500 veces su tamaño en agua. ¿Okay? Por eso es que las hernias discales, chicos, y esto lo pueden investigar si quieren, en portales confiables, las hernias discales están hechas para las personas jóvenes, ¿sí? Porque hay mucha capacidad de absorción de agua. ¿Y esa agua de dónde viene? Viene de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Atraviesan la placa cartilaginosa y llegan hacia el núcleo pulposo. Ahora, es importante que se mantenga ese estado de pretensión en el disco para que se puedan soportar cargas axiales, pero cuando se sobrepasa la capacidad de las fibras del anillo fibroso, entonces se empiezan a debilitar y se empiezan a romper y el contenido del núcleo empieza a salir, empieza a extruirse. Este es el esquema que representa lo que decía el autor, cómo desde el centro hacia la periferia va cambiando la disposición de las fibras del anillo, siendo en el centro casi horizontales y en la periferia verticales. Ahora, el núcleo pulposo comparado con una rótula, ¿cómo? Así. En la medida que se dan los movimientos, por ejemplo, esto es en posición equilibrada. Flexión, extensión, rotación, ¿sí? Inclinaciones, inclinación izquierda, inclinación derecha. Bien. Ahora, no es que solamente se cierre, por ejemplo, en la inclinación derecha, se cierra el espacio del lado derecho y se abre del lado izquierdo. ¿Sí? También hay un desplazamiento al tiempo que hay una inclinación de las mesetas de los cuerpos vertebrales. Hay cierto desplazamiento del cuerpo.
Bien. Entonces, a eso se refiere el autor comparando al núcleo pulposo con una rótula. Lo ejemplifica con esta canica entre dos planos. Se puede considerar el núcleo como se comporta como una canica entre dos planos. Este tipo de articulación, denominada de rótula, permite 3 movimientos: flexión, extensión, inflexiones y rotación. Realmente son 4, ¿verdad? Y no sé por qué puse 3. Bueno. Flexión, extensión, inflexión lateral y rotación. Bien. Y esto es de lo que les hablaba hace un momento, el estado de precompresión del disco y cómo este estado de precompresión favorece la autoestabilidad de la articulación disco-vertebral. Ahora, para entenderlo, cuando se recibe una fuerza de compresión axial sobre un segmento vertebral, la presión que recibe el núcleo pulposo equivale a la mitad de la carga, aumentada en un 50%. Y la presión sobre el anillo equivale a la otra mitad, reducida en un 50%. Es decir, que entonces el núcleo pulposo soportaría cerca del 75% de la carga, ¿sí? Y el anillo fibroso el 25%. La pretensión se debe al estado de hidrofilia, es decir, qué tanta agua absorbió el núcleo durante la fase de reposo, la fase de descanso, cuando el paciente estuvo en prono, ¿sí? El mecanismo de autoestabilidad está ligado a este estado de pretensión, ¿sí? Si durante la noche el núcleo absorbe suficiente agua, es capaz de poder amortiguar esas cargas que se ejercen sobre el cuerpo vertebral. Si no hay un desplazamiento o no hay movimiento, esa carga axial se absorbe, tal y como lo dice el autor acá. El núcleo pulposo, sí, recibe a la mitad de la carga aumentada en un 50%. 50 más su mitad, 25, 75. Y la presión del anillo equivale a la otra mitad reducida en un 50%. Hablamos de 25, entonces 75 y 25. Eso es lo que se distribuye, ¿sí? Para el núcleo el 75%, para el anillo el 25%. Bien, mientras se mantenga esa carga, ¿sí? El núcleo la va a ir soportando, desplazando las fibras del anillo fibroso hacia la periferia. Ahora, pues todas las estructuras tienen un límite de capacidad, ¿no? Eso explica por qué, por ejemplo, no sé si ustedes, para los que van al gimnasio, han visto pues cómo llegan a complicarse en ocasiones de estos atletas de fisicoculturismo, o sea, de lo más pesado que hay. Hace poco estaba viendo el caso, y no es el único, el caso de Ronnie Coleman, que fue un campeón del Arnold, que es uno de los certámenes más importantes de fisicoculturismo. O sea, son tipos capaces de mover cargas casi inhumanas, pero en algún momento estas estructuras pasan la factura, ¿no? Porque Coleman ha tenido que pasar por quirófano, por hernias, por limpiar por ahí formación de osteofitos, ¿sí? Pues bueno, al final, o sea, todo tiene un límite, ¿no? Y bien, bueno, ¿qué pasa cuando se mantiene esa carga? ¿Sí? En la medida que se mantenga, el disco va a tratar de soportarla. Bien, cuando va disminuyendo la carga, el disco va a ir tratando de recuperar la forma original que tenía antes de la carga. ¿Okay? Ahora, ¿cómo es esto de que en las mañanas somos más altos, en las noches somos más bajos? Andará la medida estándar alrededor de 1 o 2 centímetros y se explica por lo que les comenté hace un momento. En la noche, durante el descanso, el núcleo pulposo absorbe agua. En las mañanas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, un andrómetro nos sirve para medir la estatura de una persona, pero para manipular el andrómetro, lo ideal sería que la persona se mida por la mañana
que la persona que lo va a medir realice una tracción cervical, ¿sí?, mientras se toma la medida. ¿Ok? Esa es una leve tracción cervical. Se trata de alinear bien contra la superficie del andrómetro. Y esto es colocando los talones, el glúteo, el ápice de la curva cifótica normal de la región dorsal y el occipital en la superficie del andrómetro. Estas estructuras tienen que hacer contacto con el andrómetro para poder tomar una correcta medida. Bien, entonces, les decía, más o menos el estándar de 1 o 2 centímetros más altos en la mañana que en la noche. ¿Por qué? Porque en el transcurso del día, esa agua que absorbió el núcleo, ¿sí?, se vuelve a ir hacia los cuerpos vertebrales. ¿Ok? Traspasa la placa cartilaginosa y vuelve al sistema de trabéculas que se encuentran a nivel de los cuerpos vertebrales. Esto es sangre sin glóbulos rojos, o sea, no es que sea el agua que bebemos como tal, ¿sí? Es plasma. Bien. Ahora, esto es lo que les explicaba, la migración del agua en el núcleo pulposo. Cuando se ejerce una presión sobre el raquis, el agua que contiene la sustancia gelatinosa pasa a través de los orificios de la meseta hacia el centro de los cuerpos vertebrales. Ahora, es este autor quien demostró que aplicando una carga constante sobre el disco intervertebral, la disminución del grosor del disco no es lineal, sino que es exponencial. O sea que lo que sugiere esto es que se va dando un proceso de deshidratación proporcional al volumen del núcleo. Al retirar la carga del disco va a recuperar su grosor, pero de manera igual exponencial inversa. ¿Cómo se representa? Por ejemplo, esto, chicos, al reposo. ¿Sí? Perdón, esto es durante la carga. Perdón, durante la carga. Durante la carga, esta estructura, que es el núcleo pulposo, con todo el líquido que almacena, ¿sí?, en la medida que se va aumentando la carga y disminuye el espacio intervertebral por deformación mecánica del disco, hace que el agua que está en el núcleo pase a través de las mesetas vertebrales a los cuerpos vertebrales. Bien, esto es proporcional, no es lineal, o sea, se va dando poco a poco. En la medida que se retira la carga y se empieza a liberar de peso ese segmento vertebral, entonces el agua retorna de los cuerpos vertebrales hacia el núcleo pulposo, tomando la altura con la que se encontraba antes de ejercer la fuerza sobre el disco intervertebral. Y es así. Esto es, como dice el autor, deshidratación proporcional, ¿sí?, exponencial, y una rehidratación inversa, o sea, una hidratación exponencial, disminución del grosor, aumento del grosor. Y se va dando, sí, paulatinamente, o sea, no es que se dé en 1 o 2 segundos. Ahora, las fuerzas que pueden actuar comprimiendo un disco son más importantes a medida que se aproximan al sacro. Estas fuerzas, ¿por qué? ¿Por qué creen que mientras más se aproximan al sacro, ¿sí?, son más importantes? Esto es fisiológicamente hablando. ¿Por qué? ¿Por qué se le da más importancia a estas cargas que se acercan más o se aproximan más al sacro? O sea que estamos hablando del segmento lumbar. ¿Por qué creen que se le da más importancia? Quizás la pregunta es que no me la comprendan. Por el centro de gravedad, Lick. Por el centro de gravedad, ajá. No, es que les he dado pocos insumos para la pregunta, pero gracias. A ver, lo que sucede es esto, chicos. A nivel cervical, esos discos intervertebrales solamente tienen que soportar la carga del cráneo. Bueno, y ahí está la masa encefálica, ¿verdad?
¿sí? Hay cabezones que nos pesa la cabeza la materia gris. O sea, a todos nos pesa la materia gris, ¿sí? Nuestras cabezas son pesadas. Ahora, ¿quién tiene que soportar eso? Más que todo el segmento cervical. Y si estamos en sedestación, pues prácticamente sí, solo el segmento cervical, casi. Ahora, si estamos de pie, ya entra el segmento superior dorsal y bueno. Ahora, en cuanto a el tórax, ¿sí? Nivel torácico. Las vértebras del nivel torácico ya empiezan a soportar un poquito más de carga, ¿verdad? Empiezan a soportar la carga de la cabeza, el segmento cervical y el segmento torácico superior. Ahora, también se le añade ya el peso de la cintura escapular articulada con los miembros superiores. Pero es el segmento lumbar el que más soporta al final, porque se le agrega cabeza, cervicales, dorsales, cintura escapular, miembros superiores y toda la tensión que maneje a nivel del abdomen. ¿Sí? Entonces, es el segmento lumbar el que más carga recibe realmente cuando se encuentra en bipedestación. Ahora, el aplastamiento progresivo de un disco que está lesionado va a repercutir sobre las articulaciones higapofisarias. ¿Por qué? ¿Quién me explica por qué? Lo acabo de decir yo hace un momento. Lean bien el párrafo, chicos, y me dicen qué es lo que opinan de esto. O sea, ¿por qué? ¿Cómo explican esto? El aplastamiento progresivo de un disco intervertebral que está lesionado va a repercutir sobre las articulaciones higapofisarias. Bueno, chicos, fíjense en la pista que está ahí entre paréntesis. Que creo que es lo que mencionó antes, que como el cuerpo vertebral, más bien esto del disco intervertebral soporta el 75% del peso, o sea, básicamente está hecho para soportar el peso. No, correcto. Y que que el lado posterior, la columna posterior creo que se llamaba, Sí, las higapofisarias. las higapofisarias están diseñadas para más para el movimiento, para la parte de movimiento, entonces como que pues se deformaría o no sé cómo explicarlo, pero o sea, que ese sería el problema, que se perdería el soporte por la movilidad o que bueno, no sé si No, me sé está bien la idea, Giovanni. Muy bien, sí. Así como ha tratado Giovanni bueno, él lo entiende, ¿ok? Pero quizás cuesta un poquito explicarlo, pero comprende. Cuando hablamos de que en el caso de que se degenere un disco, voy a volver a una imagen donde está una... Sí. En el caso de que se degenere el disco y disminuya el espacio entre dos vértebras, esta mecánica de soporte de los cuerpos vertebrales se va a alterar y va a empezar a generar más carga en esta parte, en la parte posterior. ¿Ok? Y estas, como dijo Giovanni, no están diseñadas para carga, están diseñadas con una función dinámica, es decir, va a determinar hasta dónde puede moverse un segmento vertebral. Entonces, se empiezan a dar los cuadros de artrosis. El autor lo menciona como artrosis raquídea, ¿sí? Van a encontrar otros autores que lo nombren como artrosis facetarias. ¿Ok? Entonces, va a ser una adaptación al final. Estas dos columnas posteriores que están conformadas por las articulaciones higapofisarias a la derecha y a la izquierda, en toda la columna, que están diseñadas con una función dinámica más que de soporte, van a empezar a cargar más de lo que deben y empezar a generar estas adaptaciones. ¿Cuáles son? Que se formen osteofitos, ¿sí? Por ejemplo,
que se formen osteofitos, que lo que van a hacer es ocupar espacio a nivel del agujero de conjunción. Bien, y solo el hecho de estar pasando ya por este proceso va a generar dolor. Artrosis raquídea o artrosis facetaria. Bien, esta imagen lo explica. En la medida en la que se va generando más carga, ¿sí?, un disco intervertebral puede ir poco a poco degenerándose. Aquí ya está degenerado. Y si se fijan, el contenido del núcleo pulposo ya empezó a perforar la fibra del anillo fibroso. Bien, pasó de tener 1.4 milímetros. Quiero ver, aquí esto está... No, está mal el dato. Aquí tendría que haber mayor altura, ¿sí? Y aquí empezar a disminuir la altura de los cuerpos significa que el disco se está degenerando. Y en una resonancia magnética nuclear, lo que veíamos en la mañana, un disco degenerado se empieza a apreciar en el contraste T2, se empieza a apreciar oscuro. Es un disco deshidratado, es un disco degenerado. Bien, ahora, fíjense bien, todo el peso del tronco, de la cabeza, de los miembros superiores, cae sobre el segmento lumbar. Musculatura posterior, musculatura anterior. Bien, todas esas fuerzas caen en este punto. Bien, ahora, si esta curva está muy acentuada o está borrada, ¿sí?, implica pues prácticamente lo mismo. Ninguno de los extremos es bueno. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando se distribuye mal la carga? ¿Sí? Esto es una carga bien distribuida. 70%, 30%. Soporte, dinámica. Pero aquí, por ejemplo, cuando se empieza a generar una mala distribución del peso, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya se genera el 50% del soporte de la carga y aquí pasa a ocuparse el otro 50%. Es un disco degenerado que está empezando a fallar, que hace que disminuya el espacio intervertebral, ¿sí?, que en cualquier momento esto va a reventar, va a generar una hernia, o esto, si esto soporta, va a empezar a generar una adaptación. Y aquí donde voy a hacer esto con el cursor, con el puntero, perdón, estos picos, estoy tratando de simular acá, es lo que encontramos en las radiografías como osteofitos marginales de estas estructuras de las carillas articulares posteriores. Y estos osteofitos van a ocupar este espacio, que es el agujero de conjunción por donde pasa una raíz nerviosa, antes de formar el nervio raquídeo. Ahora, fíjense cómo esto es fisiológico, ¿de acuerdo? Cómo según el nivel, la relación disco vertebral, cuerpo vertebral, disco intervertebral, cuerpo vertebral, hace diferencia. Es decir, a nivel lumbar, el disco es más grande. El disco mide 9 milímetros de altura. ¿Ok? Pero posee una relación disco corpórea de 1:3. A nivel torácico, mide 5 milímetros de alto un disco. Y su relación es de 1:5. Tamaño del disco, tamaño del cuerpo, 1:5. Pero a nivel del raquicervical, que el disco mide 3 milímetros, posee una relación disco-corpórea de 2:5. ¿Ok? Entonces, si se fijan, fisiológicamente, ¿sí?, y en cuanto a esta relación disco-cuerpo vertebral, el que más espacio ocupa o el más grande por esta relación es el cervical. ¿Sí? Fíjense bien en la imagen. Segmento cervical, mide 3 milímetros. Si dividimos al cuerpo vertebral cervical en 5 partes, ¿sí?, el disco ocupa 2 de esas quintas partes. En uno torácico, si dividimos al cuerpo vertebral en 5 partes también, el disco, que mide 5 milímetros, ocupa solamente una de esas quintas partes.
Y a nivel lumbar, que mide 9 milímetros, si dividimos el cuerpo vertebral en 3 partes, este ocupa también solo una tercera parte. Se podría decir que fisiológicamente el disco a nivel cervical es más grande. Fisiológicamente es el más grande. ¿Ok? Anatómicamente el más grande es el lumbar. Aunque casi que ocupan la misma área, o sea, en relación al tamaño del disco comparado con el tamaño del cuerpo vertebral. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, vamos comparando los segmentos? Segmento cervical, 13 a 7, por ejemplo, segmento dorsal y segmento lumbar. Eso es la relación disco-cuerpo vertebral. Ahora vamos a ver el núcleo, en qué posición se encuentra y cómo varía. ¿Sí? Si tenemos que la superficie del cuerpo vertebral tiene un total de 10, a nivel cervical hay una cuarta parte, hay 4, por ejemplo, pongámoslo como, si podemos comparar esto con centímetros, que no es así, ¿sí? El cuerpo, el núcleo pulposo ocupa 3 de esos 10 centímetros por detrás de los primeros 4 centímetros. Esto es la parte anterior, esto es la parte posterior. ¿Sí? De esos 10, ocupa 3 centímetros, ¿sí? Casi en la parte central, un poquito hacia posterior. A nivel dorsal, ocupa prácticamente lo mismo en esta relación, 4-3-3, pero a nivel lumbar, ocupa más espacio, ocupa 4-4-2 y está orientado un poquito más hacia posterior, un poquito más hacia posterior. Bien. Esto es ¿por qué? Porque en la medida que que descendemos en la columna, recuerden, aquí hay una lordosis, aquí hay una cifosis y aquí vuelve a haber una lordosis. Bien, por eso es la variación de la posición del núcleo en relación al tamaño del cuerpo también. ¿Sí? Esto es fisiológicamente lo normal, ¿de acuerdo? Ahora, el disco intervertebral va a sufrir modificaciones en la medida que se realicen cargas o movimientos de los segmentos vertebrales. Esto, chicos, es tracción. Y en la tracción hay separación de las carillas o las mesetas articulares de los cuerpos vertebrales. En la tracción se va a aumentar el espacio intervertebral, ¿sí? Pero ojo con esto. Bueno, en muchas ocasiones una tracción desmedida puede ser más perjudicial que beneficiosa. Tracción, separar, ¿ok? Si hay un disco que ya está degenerado y se genera una tracción desmedida, es decir, una tracción así tomada muy a la ligera, ¿sí? Porque, bueno, al paciente le duele la espalda y pensamos que la tracción le puede hacer bien. O sea, muy buenas intenciones pueden hacer que el paciente la pague cara, ¿ok? Porque si el disco está ya degenerado y está con algunas fibras prácticamente rotas, una tracción desmedida puede llegar a terminar de romper esas fibras. Y en cuanto el paciente se baje de la cama de tracción, entonces, ¡pum! ¿Sí? Se viene un infierno, porque entonces ya el contenido del núcleo extruye. Bien, carga normal. ¿Sí? No hay más peso que el de las estructuras anatómicas por encima de este nivel. Compresión axial. ¿Ok? Compresión axial. El núcleo pulposo se aplasta y desplaza las fibras del anillo fibroso hacia la periferia. Extensión. ¿Ok? Extensión.
se disminuye en la parte posterior el espacio intervertebral, el núcleo pulposo se desplaza hacia anterior, o sea, va a buscar donde haya menos presión. Aquí aumenta la presión en la parte posterior. ¿Sí? Aquí disminuye, hay más espacio, entonces para allá busca el núcleo. En la flexión, se disminuye el espacio anterior, aumenta el espacio posterior, aquí aumenta la presión. ¿Sí? Aquí disminuye, y este aumento de presión hace que el núcleo se desplace hacia posterior. Esta, junto con esta, estos dos movimientos son los que más daño le pueden hacer a un anillo fibroso. Flexión más rotación. ¿Ok? En la rotación, las fibras del anillo fibroso son las únicas, junto con las articulaciones sigapofisarias, que dirían hasta dónde soporta. Fíjense que aquí el autor señala a las articulaciones sigapofisarias. En la extensión, el choque de las facetas articulares y el choque de las espinosas es uno de los elementos a considerar que pueden decir hasta dónde puede extender un segmento vertebral. En la flexión, ¿sí? Lo único que puede decir hasta dónde es la tensión de la cápsula de las articulaciones sigapofisarias, que puede decir hasta dónde soporta de flexión este segmento. Esto es durante las inclinaciones o inflexiones laterales. ¿Sí? Durante las inflexiones laterales, el núcleo se va a desplazar, por ejemplo, si esto es una inflexión hacia la derecha, entonces del lado derecho va a disminuir el espacio. Aquí va a aumentar la presión. El núcleo pulposo va a desplazarse hacia donde haya más espacio, hacia donde haya menos presión. Pero esta presión va a seguir empujando al núcleo pulposo hasta que encuentre un lugar en donde se pueda desplazar. ¿Qué es lo que favorece la formación de las hernias? Flexión más rotación. ¿Qué es lo que puede llegar a generar más daño de las fibras del anillo fibroso? Ahora, durante la inflexión lateral se da una rotación automática. Por eso, chicos, es que en las escoliosis nosotros debemos de pensar que no solamente es el hecho de que el raquis está inclinado, sino que además hay una rotación de los cuerpos vertebrales hacia el lado contrario. ¿Ok? Esto es la parte anterior de los cuerpos vertebrales. Bien. Lo que se ve ahí atrás, ¿sí? Son las espinosas. Eso que se ve allá, esos óvalos, ¿sí? Bien. Cuando se da una inclinación, esta es la parte anterior. Y fíjense bien lo que pasa. Cuando se da una inclinación hacia la izquierda, los cuerpos vertebrales rotan hacia la derecha, rotan hacia el lado contrario. ¿Ok? Y esto se da en las escoliosis. ¿Ok? Fíjense bien, este es el test de Adam. Esto en un individuo normal, esto en un individuo con un test de Adam positivo. Bien, ¿por qué? Porque esta jiba nos indica que no solamente hay una inclinación, sino que hay una rotación muy marcada de los cuerpos vertebrales a nivel dorsal. Y en este punto es en donde se concentra la mayor rotación de los cuerpos vertebrales. Entonces, tenemos, si tenemos en el paciente esta que es positiva, entonces vamos a nombrar la escoliosis del lado de la convexidad. Y en este caso sería una escoliosis de convexidad izquierda. ¿Ok? Y si el paciente se incorpora, entonces la curva va a ser más o menos así. Convexidad izquierda con cavidad derecha. Bien, ahora, las amplitudes globales del raquis en la flexoextensión. A ver, esto es global, chicos. 110 en flexión, 140 en extensión. Global, ¿por qué? Porque se le van sumando por separado cada uno de los segmentos. Raquis lumbar, 60 de flexión, 20 en extensión.
Conjunto raquis toracolumbar 105, es decir, sumamos los 45 del torácico y los 60 del lumbar y nos da 105 en flexión. 20 del lumbar, 40 del torácico y nos da 60 en extensión. Y el cervical, 40 grados en flexión, 60 en extensión. Si sumamos todos, nos da 140. Quiero ver. Aquí nos da más, chicos. Aquí son 100, aquí son 180. No sé por qué están 140. Bueno, ahora, en cuanto a lo que nosotros vamos a medir, manejamos las amplitudes que, bueno, nos han enseñado en el libro de goniometría. ¿Sí? En el libro de goniometría, nosotros reconocemos 45 grados, por ejemplo, de flexión, extensión del cuello, rotación e inflexiones. ¿Sí? Y tenemos a nivel del tronco, que lo medimos utilizando como referencia, por ejemplo, el trocánter mayor junto con el acromión, ¿sí? Que podemos tener hasta 40 de extensión y hasta, me parece que 60, 80 grados de flexión. Y de eso no nos vamos a desviar, chicos. Vamos a seguir manejando lo que tenemos en las fichas. En la inflexión lateral, el raquis lumbar solo produce 20 grados de inflexión o de inclinación lateral. El torácico produce 20, el cervical 40, hasta 45 y todo en conjunto llega a sumar hasta 85 grados. $45, 20, 20. 20 lumbar, 20 dorsal, hasta 45 grados cervical. En rotación, chicos, el raquis lumbar es el que menos movilidad tiene. Por eso es que es importante, y ojo con esto, importante estar pendiente en cualquier actividad que hagamos con nuestro paciente, es decir, de ejercicio. Y sobre todo cuando está bloqueada la pelvis, es decir, cuando está en sedestación el paciente, cuidado con las rotaciones, ¿ok? Porque es el segmento con menos capacidad de rotación. Solo son 5 grados todo el segmento, es decir, que a cada segmento intervertebral se le adjudica 1 grado. ¿Sí? En el raquis torácico hay hasta 35 y en el raquis cervical hay hasta 50 grados de rotación. Ahora, este esquema es así. Eso que ven ahí abajo en verde oscuro es el sacro. Esto que ven aquí es la vértebra lumbar. 5 grados es lo más que puede rotar. Por encima de esa vértebra lumbar tenemos a una vértebra torácica. Desde esta línea media, ¿sí? El ápice de la parte anterior del cuerpo es el punto de referencia, es el que nos da como medida hasta 35 grados de rotación. Y este, ¿sí? Que es el atlas, es la parte posterior, esta es la parte anterior, nos da hasta 50 grados. ¿Sí? Nos da hasta 50 grados de rotación. Bien. Y aquí tenemos la cabeza. Sumado todo, desde la lumbar hasta lo craneal, tenemos entre 90 y 95 grados de rotación. Pero por separado manejamos estos valores. Cervical 50, torácico 35, lumbar 5. Ahora, la flexión del raquis toracolumbar y la extensión del raquis toracolumbar. Vamos a ver, aquí está. Les decía, nosotros podemos utilizar como referencia estas dos estructuras óseas, el trocánter mayor y el acromión. Si colocamos aquí el goniómetro
con el brazo fijo en esta línea y el eje acá, ¿sí? Vamos a pasar de esta a esta línea para medir la amplitud de flexión toracolumbar. O lo podemos hacer con la cinta métrica. La cuestión con la cinta métrica es que, bueno, realmente quien puede llegar a limitar esto, chicos, es el acortamiento de los isquios, el acortamiento de la musculatura extensora, ¿sí? Lo mismo acá. Acá lo más que podemos llegar a alcanzar son 40, 35, 40 grados. Aquí, fíjense que podemos llegar a alcanzar casi que los 90 grados, más o menos 80. Y aquí, en la inflexión lateral toracolumbar, vamos a alcanzar por lo menos unos 25 o 30 grados. Con el cervical sería más, ¿verdad? Alcanzaríamos hasta los 45. Y aquí alcanzamos, se recuerdan, hasta los 90 grados de rotación. Bien, a ver. Hasta aquí lo que hay en la presentación. No sé si ustedes tienen alguna duda, chicos, con respecto a lo que acabamos de presentar, lo que acabo de presentarles. Esto complementa lo que vimos en la mañana y realmente yo solamente estoy orientando por dónde tienen que ir a hacer la lectura en sus libros de texto. ¿De acuerdo? Si podemos resumir esto, ¿sí? Empezaríamos hablando, por ejemplo, de cómo se puede establecer un índice de acentuación de las curvas raquídeas. Es decir, mientras más acentuadas estén las curvas, eso nos indica que ese es un raquis más dinámico o más estático, chicos. Mientras más acentuadas estén las curvas, ¿es dinámico o es estático? Estático. Brian, ok. Es más dinámico. Mientras más acentuadas estén, es decir, mientras más se marquen, es dinámico. Mientras más rectilíneo o menos acentuadas estén, es estático. ¿Ok? Pero gracias, Brian. Ahora, podemos llevar en orden el repaso y hablar, por ejemplo, de las estructuras de una vértebra tipo. De las estructuras de una vértebra tipo, ¿se recuerdan? Tenemos que hay un cuerpo vertebral en la parte anterior, tenemos los pedículos que se proyectan hacia atrás con las láminas, estas forman la apófisis espinosa en la parte posterior, tenemos dos macizos en la parte posterior, cada uno a un lado, derecha e izquierda, que conforman los pilares en donde se encuentran las carillas articulares posteriores, que conforman a las articulaciones zigapofisarias, y en las proyecciones laterales tenemos a las apófisis transversas. Bien, ahora, recordar que el sistema trabecular de una vértebra deja más desprotegida la parte anterior. ¿Se recuerdan? Sí, todo el conjunto de ligamentos que encontramos protegiendo a la columna está el ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior, el ligamento amarillo, los ligamentos intertransversos, los ligamentos interespinosos y los ligamentos supraespinosos. Y tenemos los ligamentos también que se encuentran conformando o cerrando la articulación zigoapofisaria, que son los ligamentos interapofisarios. Luego hablábamos del disco, el disco intervertebral, que está conformado por las fibras del anillo fibroso y el núcleo pulposo, y cómo bueno, ayuda a soportar las cargas a nivel del raquis. Hablábamos también de la relación que hay entre el tamaño del disco y el tamaño del cuerpo intervertebral y cómo a nivel cervical ocupaba
más espacio en relación al tamaño del cuerpo vertebral, ¿sí? Aunque anatómicamente sabemos que a nivel lumbar, el disco intervertebral mide 9 milímetros de altura, a nivel dorsal mide 5 y a nivel cervical mide 3. ¿Qué más podemos rescatar? Bueno, en cuanto a cómo se desplaza el núcleo pulposo en los movimientos del raquis, si hacemos flexión, ¿sí? Si realizamos flexión, chicos, ¿hacia dónde se desplaza el núcleo pulposo? Al realizar flexión del tronco, el núcleo pulposo en todos los niveles en donde se esté acentuando esa flexión del tronco, ¿hacia dónde va? Va A hacia posterior. a posterior. Gracias, Lourdes. Cuando hacemos extensión, ¿hacia dónde se desplaza? Es al contrario. Anterior. Sí, Andrea, gracias. Hacia anterior. Cuando hacemos inflexión lateral derecha, ¿hacia dónde se desplazaría? Hacia la izquierda. Ajá, correcto. Hacia la izquierda. Y cuando hacemos rotación, este se mantiene invariable. Lo que hace ahí o lo que limita que podamos avanzar más es la tensión de las fibras del anillo fibroso, ¿sí? Que hacen que se impida ese movimiento más allá de su capacidad, junto con la tensión de las cápsulas de las articulaciones cigapofisarias. Recuerden, hay dos, esto era importante también, las dos divisiones funcionales, el pilar anterior y los dos pilares posteriores. El pilar anterior, conformado por los cuerpos vertebrales, ayuda a soportar, ¿sí? Carga. Esa es su función de soporte. Y los pilares posteriores, conformados por las carillas articulares de las articulaciones cigapofisarias, estas tienen una función más dinámica, es decir, estas van a ir determinando hasta dónde es capaz de moverse un segmento vertebral. Muy bien. Bien, chicos, yo creo que, bueno, lo de las amplitudes, vamos a seguir respetando lo que han aprendido en goniometría. Kappanji lo que hace es fisiológicamente explicar sumados segmento por segmento cuánto es capaz de moverse todo el raquis en conjunto. Bien, entonces chicos, si no tienen preguntas o dudas, esto sería todo por ahora. El día de mañana entonces a las 8 en punto iniciamos con el primer grupo, ¿de acuerdo? Estaríamos en el aula 319. Bien, y pues vamos a ver, ojalá que estén las camillas completas. La licenciada Jackie se iba a encargar de revisar eso. Y si no, pues chicos, con lo que haya, ¿ok? Y vamos a tratar de agilizar la práctica, ¿de acuerdo? Porque para algunas de las estructuras que vamos a palpar, no es necesario que estén en supino, todos. Quiero ver si tengo por acá para que tengan una idea. Ejercicios, anatomía palpatoria, por acá está. Les voy a compartir pantalla nuevamente y les voy a mostrar cómo vamos a ir el día de mañana. Y el día miércoles con la otra mitad del grupo. Bien, esta es la presentación con la que nos vamos a orientar. Vamos a ir presentando y localizando. Yo les voy a ir haciendo la demostración con alguno de ustedes que me ayuden. La demostración de las estructuras que vamos a ir palpando, ¿sí? Espinosa de C7, de C6, espinosa del axis, de C2, transversa del atlas, y ahí más abajo podemos localizar la del axis, cartílago tiroides, prominencia laríngea, cartílago cricoides, cuerpo del hueso yoides. Bien. Eso en la región cervical.
como estructuras óseas. Ahora, en la miología, como estructuras blandas, tejido blando, el esternocleidomastoideo, los músculos supra e infrayoideos, perdón, los suprayoideos es el miloyoideo y el digástrico los que vamos a palpar, que son más accesibles. Y luego vamos a la musculatura que une a la cintura escapular con el raquicervical. Hablamos del, veamos, el músculo, estas son las fibras del trapecio, esplenio. Aquí se me ha escapado. Esto es trapecio, sí, ecom, esplenio. Se me ha ido. Por acá, un poquito más adelante, tenemos el angular del omóplato. Bueno, lo vamos a palpar mañana. De nuevo, a nivel del tórax, osteología, tenemos el esternón. Eso es lo que vamos a palpar. Manubrio del esternón, escrotaliobular, ángulo, apofisifoides, etc. Estas son las estructuras óseas a palpar. Y luego vamos con la musculatura. Perdón, osteología siempre. En la parte posterior, apófisis espinosas, la relación entre escápula, apófisis espinosas, T1, T3, T7, L4, L5, sacro, sacra media, y ahí vamos con la musculatura. Y con la musculatura terminamos. Bien. Así es como vamos a ir, chicos. Vamos a ir por segmentos, se va a demostrar y luego ustedes van a practicar. Recuerden agilizar esto porque necesitan practicar paciente, terapeuta y hacer el cambio. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas o dudas, chicos, esto sería todo. Nos vemos el grupo mañana, primero Dios. Pasen feliz tarde. Gracias, Lick, igualmente. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde, ciudadano. Gracias, Lick, igualmente.